Ahí estamos. Bien. Vamos a empezar entonces con la clase que tocaba hoy, que era fármacos para enfermedades del sistema nervioso. Bien, vamos a empezar puntualmente en realidad viendo la patología y los fármacos que se usan para tratar, ¿sí?, esta enfermedad. Vamos a arrancar con la enfermedad del Parkinson. Bien, enfermedad obviamente del sistema nervioso, afecta al sistema nervioso. Se dice que es una enfermedad que es neurodegenerativa, ¿sí?, en la cual aparecen los siguientes síntomas. Por lo general, ¿sí?, hay temblores, ¿sí?, en reposo, o sea, el paciente que lo suele tener, por lo general aparece en la edad, ya en edad avanzada, suele empezar a aparecer los síntomas, ¿sí?, que son el temblor en reposo, ¿sí?, temblor de manos, el trastorno del equilibrio postural, es decir, tienden o les cuesta mucho más mantenerse en pie, ¿sí?, erguidos, por lo general empiezan a temblar o es muy fácil que se caigan o que se tropiecen, ¿sí? También suelen manifestarse con rigidez muscular, o sea, tensión muscular, o sea, al paciente le cuesta moverse, si le cuesta mover los músculos de forma voluntaria, y bradicinesia, que significa lentitud y escasez de los movimientos, es decir, pueden moverse voluntariamente poco y les cuesta mucho y lo hacen lento. Bien, además de tener temblores constantemente. Bien, esos son los síntomas de la enfermedad del Parkinson. La etiología, o sea, la causa de la enfermedad no se conoce bien, pero sí se sabe que hay un neurotransmisor, que la causa, ¿sí?, de la aparición de la enfermedad se debe a la deficiencia, es decir, que hay muy poca cantidad, ¿sí?, de un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, aquellas por las primeras clases, que existían distintos neurotransmisores que eran los que se comunicaban y comunicaban las neuronas entre sí? Bueno, uno de esos neurotransmisores es la dopamina, ¿sí? Cada neurotransmisor ejerce distintas funciones y regula diferentes cosas. En el caso de la dopamina, cuando hay una deficiencia, cuando falta ese neurotransmisor, empiezan a aparecer alteraciones motrices de este tipo y se genera y aparece la enfermedad del Parkinson. Bien, lo que tiene este tipo de enfermedades, igual que la enfermedad del Alzheimer, que es la siguiente que vamos a ver, es que son enfermedades que son neurodegenerativas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que hay una degeneración de las neuronas, es decir, las neuronas terminan muriendo, ¿sí?, por falta de ese neurotransmisor. Entonces ese daño, ¿sí?, esa muerte de las neuronas, de las células del sistema nervioso, es irreversible. Una vez que se produjo, esas neuronas no vuelven a vivir. Entonces la enfermedad progresa, ¿sí?, va evolucionando inevitablemente, y el tratamiento no da la cura, ¿sí? No hay una cura para la enfermedad del Parkinson ni tampoco para la del Alzheimer. El tratamiento lo que hace es aumentarle la esperanza de vida al paciente y mejora su calidad de vida, porque lo que hace básicamente es impedir o hacer que la enfermedad avance mucho más lento que lo que pudiera avanzar sin tomar nada. Entonces eso le prolonga la vida al paciente, pero no tiene una cura. Bien. Y el tratamiento, ¿sí?, en el tratamiento se utiliza un fármaco llamado levodopa, ¿sí? Este es el tratamiento más eficaz, ¿sí?, que se probó para tratar el Parkinson. Bien, la levodopa es químicamente muy parecida a la dopamina, o sea que en términos, para entenderlo mejor, lo que estamos haciendo con el tratamiento es darle la dopamina que al cuerpo le está faltando. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La levodopa administrada, cuando se administra en forma oral, lo que tiene es que en el intestino se degrada, ¿sí? Hay enzimas que la metabolizan. Entonces, para impedir eso y hacer que haya mayor cantidad de levodopa que pueda pasar y pueda llegar al sistema nervioso central, ¿sí?, acá arriba, se asocia la levodopa con esos dos fármacos, cualquiera de esos dos, que se llaman carbidopa o iobenseracida, ¿sí?
es con S, C, sida. Bien, carbidopa o benseracida. Estos dos fármacos lo que van a hacer es impedir que la levodopa sea degradada, sea metabolizada en el intestino. Entonces, de esa forma hay mayor cantidad de levodopa que puede llegar al sistema nervioso y hacer efecto. Bien, por ello es que se suele administrar juntos y por vía oral. Bien, las marcas más conocidas, ¿sí?, son estas que tenemos acá, que son Levocar, ¿sí? Fíjense que ya viene asociado en un mismo comprimido, vienen los dos activos juntos. Bien, levodopa, carbidopa, Levocar, y Madopar, que es levodopa con benseracida, ¿sí? Cualquiera de los dos se puede utilizar para el tratamiento del Parkinson. Bien. Acá yo le pongo las dosis, no hace falta que se les acuerden, más que nada para ver las presentaciones, pero Levocar y Madopar son las únicas los únicos dos marcas que existen. Bien, no hay no hay otras opciones. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden llegar a aparecer con la administración de la medicación? Pueden aparecer contracturas, ¿sí?, de tipo espasmos, ¿sí?, disquinesias, que son movimientos incontrolados de mandíbula, eso quiere decir disquinesia, y bruxismo, ¿sí?, que es la fricción, el rechinar los dientes, que se dice así, la presión y la fricción de los dientes, y temblores. También puede generar nerviosismo, ansiedad, insomnio, náuseas, vómitos y distensión abdominal. O sea, fíjense que son fármacos que tienen bastantes efectos adversos, pero bueno, por la patología vale la pena que el paciente esté tratado. Bien. Vamos a ir a la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Esto es para Parkinson. Bien. Para el Alzheimer, bien, vamos a ver primero cómo funciona o de qué trata la enfermedad. También es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que su evolución, o sea, no existe una cura, ¿sí? Y también en esta enfermedad hay una muerte de las neuronas, ¿sí?, una degeneración de las neuronas. Este trastorno se caracteriza por alterar las habilidades cognitivas, no va tanto por lo físico, sino por lo mental. Bien, a la persona que tiene Alzheimer, ¿sí?, los síntomas o la primera manifestación que le suele aparecer es la pérdida de la memoria a corto plazo. Es decir, el paciente se empieza a olvidar lo que acaba de hacer, ¿sí? No la memoria a largo plazo, ¿sí?, pero sí se olvida lo que hizo hace 2 minutos. Bien, ese es el primer síntoma que aparece. Bien, conforme va progresando la enfermedad, empiezan a aparecer otros síntomas, que son más que nada complicaciones. Por ejemplo, se les empieza a complicar para hacer cálculos, para hacer ejercicios mentales y para pensar. Y también se les empieza a dificultar la manipulación de objetos y de instrumentos. O sea, empiezan a fallar a la hora de agarrar cosas, de tener precisión con la mano. Entonces, bueno, empiezan a perder esas habilidades. Bien. El tratamiento, obviamente, también lo que va a hacer es retrasar la evolución de la enfermedad y mejorarle la calidad de vida al paciente. Se usan 2 drogas, ¿sí?, cualquiera de las dos están aprobadas y se han demostrado que mejoran los síntomas, mejora la actividad cognitiva, o sea, mejora la memoria, ayuda a mejorar el lenguaje y la orientación de la persona, entonces ayuda a mejorar los síntomas. Uno es la memantina y otro es el donepezilo. Bien. Y ambos vienen en comprimidos también para administración oral, ¿sí? La memantina viene de 10 y de 20 miligramos y el donepezilo viene de 5 y de 10 también. Bien. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que se van a observar en cada caso? En el caso del donepezilo, lo que van a aparecer son náuseas, diarrea, dolor de cabeza y con menor frecuencia, o sea, es menos probable, pero también pueden aparecer en algunos pacientes la pérdida de apetito, los calambres musculares.
Bien. En el caso de la memantina tiene efectos adversos que suelen ser bastante leves y reversibles, o sea que aparecen durante los primeros días de la toma y después desaparecen. Por lo general suelen ser cefaleas y algún dolor de cabeza y algún mareo, pero por lo general es bien tolerado y son efectos adversos leves y que son reversibles y desaparecen con el transcurso de los días. Las marcas también, en este caso no hay muchas marcas, ¿sí? Solo hay Carrier, ¿sí? Que es la memantina, hay 2 o 3 más, pero la más conocida es esa, y Valpex, ¿sí? Que es el donepezilo del laboratorio Teva. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Bien, ahora vamos a ver, ¿sí? Otro tipo de patologías, ¿sí? Que afectan al sistema nervioso, en las cuales el sistema nervioso está implicado, que son la ansiedad y las fobias, ¿sí? La depresión y la esquizofrenia. Bien. Vamos a arrancar con la ansiedad y fobias. La ansiedad, ¿sí? En realidad es una respuesta al estrés, ¿sí? Que se manifiesta generalmente con síntomas. ¿Sí? La gente que padece trastornos de ansiedad suele tener insomnio, suele tener depresión asociada, suele tener rigidez muscular, ¿sí? Suele tener bastantes contracturas musculares por la tensión, el estado de tensión y estrés constante en el que está. Y dentro de los trastornos de ansiedad existen diversas clasificaciones y hay esto obviamente está en desarrollo y siempre está actualizándose, pero podemos distinguir distintos trastornos de ansiedad. Bien, uno serían, por ejemplo, los trastornos de pánico, ¿sí? O los ataques de pánico, ¿sí? Otros podrían ser los trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Los famosos TOC. Otros podría ser el trastorno de ansiedad generalizada, que es el más común, ¿sí? Y aquellas fobias específicas, ¿sí? Pacientes que tienen fobias y que frente a lo que les da miedo se bloquean y empieza a pasarles todo esto. Bien, los fármacos que se utilizan para tratar, ¿sí? La ansiedad, las fobias, ¿sí? Y este tipo de trastornos son las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que ya se los nombré bastante, van a ver que ahora van a ver que ahora les va a sonar bastante algunos. Bien, las benzodiazepinas, como dijimos recién, son un grupo de fármacos que tienen distintas propiedades y van a tener distintos efectos terapéuticos dependiendo de qué benzodiazepina sea, ¿sí? De qué fármaco de los que forman este grupo sea y dependiendo de la dosis terapéutica utilizada, ¿sí? Es decir, las benzodiazepinas vienen de diferentes dosis y depende de la dosis y qué benzodiazepina va a tener distintos efectos. Por ejemplo, hay algunas que son ansiolíticas, o sea que sirven para la ansiedad, otras que son anticonvulsivantes, es decir, que sirven para tratar las convulsiones, en el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen epilepsia, ¿sí? Otras que son hipnóticas o sedantes, ¿sí? Es decir, que inducen el sueño y que se utilizan en pacientes que tienen insomnio crónico, ¿sí? Y eso va a depender obviamente de la característica del fármaco y la dosis que se utilice. Por lo general, ¿sí? A dosis bajas, ¿sí? Las benzodiazepinas suelen tener efecto ansiolítico. Bien. Bien, a dosis moderadas, o sea, mayores en realidad que las anteriores, ¿sí? Van a tener un efecto miorelajante, ¿sí? Porque también a determinadas dosis también actúan y tienen actividad, son relajantes musculares, tienen actividad miorelajante, bien, y son hipnóticas, es decir, inducen el sueño y relajan los músculos. Y a dosis muy altas, ¿sí? A dosis altas sirven como anticonvulsivantes.
Bien. Bien. Según la duración de acción, es decir, según la cantidad de horas, ¿sí? en las cuales haga efecto el fármaco, se clasifican, ¿sí? en benzodiazepinas de acción breve, que son el midazolam, por ejemplo, y el zolpidem. Las de acción moderada o intermedia, que dura entre 6 y 24 horas, que son, por ejemplo, en este grupo entra el diazepam, bien, el alprazolam, el lorazepam, bien, el flunitrazepam. Eso me acuerdo de la primera clase, más o menos. Sí, ese es bastante conocido, polémico. Bromazepam, bien, y las de acción prolongada son solo dos, que son el van, ponía una sola, que es el clonazepam. Bien. ¿Se acuerdan que las benzodiazepinas las vimos cuando pasábamos el libro y hacíamos o practicábamos y veíamos los duplicados? Bueno, justamente todos estos fármacos pertenecen a la lista de psicotrópicos, son psicotrópicos de lista 4, ¿sí? Y todos requieren duplicado, ¿sí? Lo que ocurre con el caso del flunitrazepam, y que el día que trabajen en farmacia lo van a ver, lo que tienen las benzodiazepinas todas en general es que, si bien digamos, prescritas por el médico, no representan riesgo y no son adictivas, sí generan, sí se genera cierta dependencia por parte del paciente y cierta tolerancia también. ¿Sí? Sobre todo en las personas mayores que muchas veces se irritan mucho si les falta la medicación, se desesperan porque les agarra una ansiedad como de rebote por no consumir la medicación. Entonces se termina generando esa dependencia. Y por eso y por los efectos adversos que tienen este tipo de medicamentos es que son de venta vigilada y sí o sí tienen que estar prescritos por un médico. ¿Sí? Para eso sirve el duplicado, para asegurarse que esa medicación está prescrita por un médico. Bien. Y en el caso puntual del flunitrazepam, por la dependencia que se genera y por los efectos alucinógenos que tienen, se utiliza, o muchos lo utilizan lamentablemente para drogarse como una droga de abuso. Y en la farmacia pasa muy seguido que siempre alguien viene con un duplicado trucho de un médico que hace las recetas, porque hay médicos para todo también, y bueno, en la farmacia como que uno no va a preguntar y siempre vas a mentir, siempre decís que no tenés, pero por lo general lamentablemente se termina juzgando por la apariencia y por más la sensación que le da a uno que por otra cosa. Y más que nada también teniendo en cuenta si lo viene a buscar alguien joven, y si es para alguien joven es muy raro porque por lo general lo toman pacientes mayores, gente muy grande. Sí, mi abuela toma. Por eso. Viene Alzheimer, para que tome a la noche. Claro. Se desconoce, a mí me da terror. Sí, es que es muchísimo. Se vuelven muy... Sí, es que primero que son efectos adversos de la propia medicación, porque la medicación también te altera, te pone nervioso, o sea, te da nerviosismo, y además que si un día no toman se vuelven como locos. Y en la farmacia también pasa, donde no le podés dar el Alplax a las personas mayores, se vuelven locas. Que lo usan para dormir, que pesa, que por favor, porque bueno, pero bueno, tremendo. Bien. Vamos a ver cuáles eran en detalle los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas. Dijimos que
tenían acción anticonvulsivantes, hipnóticas, relajantes, de ansiolisis, ¿bien? Entonces vamos a ver cada uno. En el caso de la sedación y ansiolisis, lo que hacen es disminuyen el efecto de la reactividad ante un estímulo y reducen la tensión emocional y mejoran el rendimiento ante situaciones de conflicto. Es decir, hacen que la persona sea mucho más resolutiva, sea capaz de tomar decisiones, ¿sí? de forma consciente. Otra característica que tiene, ¿sí? Otro efecto que tiene es la hipnosis y la mejoría del sueño. Las benzodiazepinas todas son inductoras del sueño, ¿sí? Y lo que hacen es disminuyen el tiempo de latencia para conciliar el sueño. Es decir, ahí yo les puse la imagen para que entiendan más o menos cómo funciona el ciclo del sueño. Nosotros cuando dormimos, a la noche ocurren muchos ciclos del sueño, ¿sí? Cada ciclo dura un determinado tiempo, ¿sí? De horas, y uno cuando termina un ciclo lo vuelve a empezar. Ese tiempo de latencia que dice ahí es el tiempo que se tarda en conciliar el sueño, es ese tiempo en el cual vos estás dormido y ya luego de eso empezás a entrar en lo que se conoce como fase de sueño no REM, ¿sí? Que es la primera que vemos ahí, ¿bien? Entonces lo que hacen las benzodiazepinas es disminuir ese tiempo, hacer que la persona se duerma más rápido, ¿sí? A su vez ayudan a que durante la noche no se despierten, ¿sí? Impiden el despertar, ¿sí? a la madrugada, el número de despertares, y aumenta así el tiempo total del sueño. Entonces de esa forma permiten generar ese efecto de hipnosis, ¿bien? También algunas tienen efectos anticonvulsivantes, ¿sí? No todas las benzodiazepinas son anticonvulsivas, solo lo son el diazepam y el clonazepam. Son las únicas dos que se utilizan o que pueden ser indicadas para convulsiones, ¿sí? En el caso de pacientes que tienen epilepsias, que son los que lo sufren. Y por último, la relajación muscular, ¿sí? Este efecto relajante, ¿sí? Es deseable más que nada en cuadros de ansiedad, donde hay tensión muscular, ¿sí? Y suelen aparecer muchas contracturas musculares, ¿bien? El diazepam y el clonazepam también son relajantes musculares, ¿sí? Ya que disminuyen la tensión del músculo sin alterar la locomoción. Es decir, voy a conectar, sin alterar la locomoción. Es decir, lo que hacen es relajan el músculo sin alterar la vida diaria y el movimiento voluntario que tiene el paciente sobre el músculo, ¿sí? No le impiden moverse. Esperen que vamos a conectar la cosa y ya seguimos. Bien, ahora sí. Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bien. Vamos a ver las presentaciones. Yo les pongo acá las dosis, obviamente, como siempre les digo, no hace falta que se las acuerden, solo les digo para que vean en términos de qué dosis que van más. Fíjense que las dosis son bajitas, obviamente depende de la benzodiazepina, pero son por lo general de 0,5 miligramos, de 1 miligramo, bien, o de 2 miligramos, ¿sí? En el caso del flunitrazepam solo viene de 1 miligramo, y después las más comunes, son todas las que les dije ahí, todas las van a dispensar o se dispensan bastante en la farmacia porque son bastante prescriptas por los médicos, sobre todo obviamente en personas mayores. Muchos utilizan, por ejemplo, el alprazolam se prescribe muchísimo para insomnio en personas mayores, entonces la gente mayor lo usa para dormir. Ellos le dicen que es la medicación para dormir. Entonces, bueno. Y las marcas, bueno, ahí tenemos algunas. La marca, por ejemplo, la más conocida del alprazolam es Alplax, ¿sí? Por ejemplo, el mismo laboratorio que es Gador, el Tiocam, que es el clonazepam, el nombre comercial es Tiocam. Después tenemos, por ejemplo, el diazepam, el Valium, ¿sí? Del laboratorio Roche, y el Trapax, que es el lorazepam del laboratorio Pfizer. Bien, no sé si alguno por ahí, si tienen abuelos o personas mayores que conocen, por ahí probablemente tomen alguno de estos.
Bien, vamos a ir a las patologías. Una era la ansiedad y la fobia, como dijimos recién. De los efectos adversos que podemos observar, vamos a unificarlo porque por lo general todas las benzodiazepinas tienen los mismos efectos adversos generales, ¿sí? Algunos de ellos son sedación diurna, o sea, a la mañana cuando se levantan se da una sedación, cierto estado de somnolencia al paciente. Disminuyen el estado de alerta, ¿sí? La persona que toma benzodiazepinas por lo general no está del todo, no sé cómo decirlo, tiene como un cierto letargo al pensar, no reacciona tan rápidamente y tan lúcidamente quizás como la persona que no toma nada de esto. Otras, la incoordinación motora, ¿sí? Puede llegar a tropezarse, a que se le caigan cosas, confusión. Y esto que decíamos de la irritabilidad, la agresión, la ansiedad de rebote que puede aparecer, sobre todo en ancianos, cuando dejan de tomarlo por unos días. Que les agarra esa irritabilidad, esa agresión y la desesperación por volver a querer tomar. Y un poco es también parte de esta dependencia que yo les digo que termina sucediendo. Bien. Y otro efecto adverso también es la cialorrea, que esa solo lo produce el clonazepam, que es un efecto característico de ese fármaco. Cialorrea significa excesiva producción de saliva. O sea, producen muchísima saliva, más de lo normal. Bueno, es un efecto adverso que produce el clonazepam. Bien. Ahí yo les dejé, por ejemplo, del laboratorio Balear del clonazepam, el nombre comercial es Clonazepam, ¿sí? O ahí les puse otras marcas de lorazepam. Pero estos son los efectos adversos generales de las benzodiazepinas. Bien. Aparte, sí, yo había nombrado que está nombrada como un fármaco de acción breve. No es considerada el zolpidem, que es otra droga aparte, no es considerada una benzodiazepina, ¿sí? Pero actúa de la misma manera. Y la ventaja es que no tiene efectos, no tiene efectos relajantes o anticonvulsivantes, solo se utiliza para insomnio y por su efecto hipnótico, para dormir. Y también otra ventaja que tiene es que tiene baja tolerancia y dependencia, es decir, es un fármaco que a diferencia del resto de las benzodiazepinas no produce dependencia ni tolerancia. Entonces se prescribe también en este último tiempo, se prescribe bastante para insomnio, ¿sí? En personas mayores, en reemplazo de, por ejemplo, el alprazolam, ¿sí? Es un medicamento, una droga que surgió mucho más nueva que el resto de las benzodiazepinas que les mencioné anteriormente. Bien, vamos ahora con las crisis de pánico, ¿sí? Y la depresión. Tanto en las crisis de pánico y en la depresión, ¿sí? La causa es o se debe, la aparición de la enfermedad, a una deficiencia, ¿sí? Es decir, poca cantidad de un otro neurotransmisor que es la serotonina, ¿sí? Que es, en realidad la serotonina, no sé si lo escucharon, es como se le dice el neurotransmisor de la felicidad. Cuando uno está feliz es porque tiene mucha serotonina sintetizada. Bueno, esto es al revés, cuando falta empiezan a aparecer crisis de pánico y aparece la depresión. Bien, tanto en las dos falta serotonina. Los fármacos utilizados, ¿sí? Para tratar ambas patologías se los llaman antidepresivos, ¿sí? Uno de ellos, y los otros, el otro grupo, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Se los llama así, se los abrevia como ISRS. Bien, entonces en crisis de pánico y depresión vamos a utilizar antidepresivos y los inhibidores de la recaptación, neuroselectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, ¿sí? De los antidepresivos, el fármaco que más se utiliza es la amitriptilina. Y dentro de lo que son del grupo de los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Está la fluoxetina
de estos también algunos los nombramos y los vimos multiplicados: sertralina, paroxetina, escitalopram, citalopram y venlafaxina. Bien, estos son los fármacos utilizados para crisis de pánico y depresión. Bien. Bien, vamos a hablar, empezando para hablar primero de los antidepresivos. El único que yo les voy a dar es la amitriptilina, que es el más utilizado. La amitriptilina se administra por vía oral, ¿sí?, en comprimidos, se absorbe rápidamente y viene de las dosis de 25 y de 75 miligramos. Bien. En cuanto a la posología, ¿sí?, lo que se recomienda es iniciar, ¿sí?, con una dosis baja e ir subiéndola progresivamente, ¿sí? Es decir, no pasar de nada a todo, sino ir de a poquito subiendo la dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden aparecer con el consumo y el uso de la amitriptilina? Puede aparecer taquicardia, ¿sí?, que es aumento de la frecuencia cardíaca, constipación y aumento de peso, retención urinaria, ¿sí?, mareos, hipotensión y disminución de la libido, ¿sí?, que la libido significa el deseo sexual, la disminución del deseo sexual. Está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma y en pacientes que tienen arritmias por la taquicardia que produce como efecto adverso. Bien, esa es la amitriptilina. Vamos a ver, en el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, qué efectos adversos tienen. Por lo general, todos van a tener esos efectos adversos que tenemos ahí, que son inquietud, ansiedad, insomnio, algunos causan pérdida de peso, también hay disminución de la libido, ¿sí?, náuseas y vómitos, y serostomía y constipación. Serostomía significa sequedad en la boca, ¿sí?, producen sequedad en la boca, si al contrario, en vez de cialorrea, que es producción excesiva de saliva, serostomía, que es sequedad, y constipación. Bien, esos son todos los efectos adversos comunes a los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Todos estos vienen también en comprimidos para administración oral, ¿sí? Todos son comprimidos para administrar de forma oral. Y bueno, acá las marcas, por ejemplo, la sertralina, que es la más conocida, es Atenix, el nombre comercial de la marca de laboratorio Rafa. Bien, vamos a ir a la esquizofrenia. Bien, otra patología que afecta al sistema nervioso. Bien, en el caso de la esquizofrenia, los fármacos que se usan son los que se denominan fármacos antipsicóticos, porque en la esquizofrenia hay síntomas de psicosis. Bien, esos síntomas son los que están descritos ahí en la imagen: el aislamiento social, las alteraciones conductuales, es decir, el cambio de humor repentino de un minuto a otro, delirios y alucinaciones muchas veces aparecen, y y también la desorganización del pensamiento. Eso también como que tienen como una confusión constante y les cuesta razonar y pensar, no son coherentes en sus pensamientos. Bien, en el caso de los fármacos, dijimos que los fármacos que se usan son los antipsicóticos, ¿sí?, se los llama así. ¿Cuáles son? Tenemos el haloperidol por un lado, y por otro lado, que estos se lo denominan antipsicóticos típicos o clásicos y atípicos. Así que vamos a hacerlo así. Se usan los antipsicóticos, tenemos los clásicos y los atípicos. Bien, dentro de los clásicos, el que se utiliza es el único, es el haloperidol. Y en el caso de los atípicos,
tenemos la clozapina. Bien, tenemos la olanzapina. Risperidona y quetiapina. Bien, esos son los fármacos que se utilizan para esquizofrenia. ¿Cuál es la última? Clozapina, olanzapina, quetiapina. Risperidona y quetiapina. Eso también lo trabajamos en la biblioteca. Sí, también. También son psicotrópicos de lista 4. Estos. Todos los que vimos hasta ahora son psicotrópicos de lista 4. Bien. Entonces, vamos a ir al haloperidol, que es el antipsicótico clásico que vimos. Se puede administrar sí por vía oral, en comprimidos, o también viene inyectable, ¿sí? Para administración intramuscular, por vía intramuscular. ¿Cuáles son los efectos adversos? Van a aparecer efectos adversos extrapiramidales, que quiere decir, extrapiramidales quiere decir en las extremidades, o sea, en el resto del cuerpo, no en la cabeza, sino en el resto del cuerpo. ¿Qué aparecen? Distonías, ¿sí? Y diskinesias de cara, cuello y espalda. Distonías quiere decir temblores también, ¿sí? Temblores o movimientos así en reposo. En el caso de la cara, en el cuello y en la espalda. Bien. También sí está esto de que puede llegar a aparecer constipación, taquicardia, serostomía, que también se queda en la boca, mareos, hipotensión. Bien, esos son los efectos adversos que suele tener el haloperidol. Bien, ya sea administrado por vía oral o por vía intramuscular, produce estos efectos adversos. Y después tenemos los antipsicóticos atípicos, que son estos, ¿sí? La clozapina, olanzapina, risperidona y quetiapina, que se administran por vía oral, eso sí, solo en comprimidos, ¿sí? Y presentan, a diferencia del haloperidol, menos efectos adversos, ¿sí? Esa es la ventaja que tienen los antipsicóticos atípicos en comparación con el haloperidol. ¿Bien? Tenemos la clozapina, ¿sí? Que produce como efectos adversos sedación, hipotensión, aumento de peso y agranulocitosis. ¿Se acuerdan que yo esto se les había comentado hacia el pasar cuando vimos la clase de duplicados? La clozapina es un fármaco que, por producir el efecto adverso de agranulocitosis, es decir, que significa, agranulocitosis significa disminución de la síntesis de los glóbulos blancos, que son las células del sistema inmune, ¿sí? De nuestras defensas. Debido a este efecto adverso, que es un efecto adverso grave y que puede traer muchas complicaciones, es que en el duplicado, cuando se le pide al paciente, en el mismo duplicado el médico tiene que poner que el hemograma que se le hizo al paciente le dio normal. Es decir, que se le hizo un estudio previamente, si el médico antes de indicarle la clozapina le tiene que hacer un análisis de sangre para ver que sus glóbulos rojos estén bien, en cantidad. Entonces, si le da normal, puede tomar la clozapina. Bien, entonces en el duplicado le tiene que poner hemograma normal. De hecho, para poder dispensar la clozapina en la farmacia, el farmacéutico tiene que hacer un curso aparte que lo habilita en el colegio de farmacéuticos para dispensar puntualmente la clozapina. Con el resto no hay problema, pero con la clozapina hay que hacer un curso aparte, digamos, para poder dispensarla. Eso les cuento como anecdótico. Bien, entonces, risperidona, ¿sí? Que es el segundo o el tercero de los antipsicóticos atípicos, va a producir hipotensión postural, que es la hipotensión postural, hace referencia a baja presión arterial con la postura, ¿sí? Cuando vos estás acostado, que te levantás y es esa sensación del mareo, que cuando te levantás, bueno, a eso se le llama hipotensión postural. Te baja la presión por cambiar de postura rápidamente y por un momento hay un mareo que, bueno, después uno se restablece, pero bueno, en ese instante aparece esa hipotensión postural. Bueno, produce eso, produce agitación y aumento de peso. ¿Bien? En el caso de la olanzapina produce sedación y aumento de peso, y para la quetiapina produce hipotensión, somnolencia, taquicardia y mareos.
Bien, vamos a ver ahora, ¿sí? Ciertos medicamentos que se utilizan, que son de venta libre, para tratar el insomnio. ¿Por qué? Porque si bien las benzodiazepinas, que son los fármacos que yo les comenté recién, algunas las utilizan para tratar el insomnio, hay medicamentos de venta libre que sirven para eso. Y bueno, que en teoría se recomendaría probar con ese tipo de medicamentos de venta libre y bueno, si eso no sirve, ir al médico y en todo caso el médico evaluará si es necesario el uso de una benzodiazepina o no para poder conciliar el sueño. Bien, ¿esto lo puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, vamos a ir, yo le puse la marca porque son las más conocidas o para que las asocien ustedes. Una es el Sleepy, ¿sí? No sé si lo conocen, seguramente lo vieron en la propaganda, o el Melatol-Difen, también salen mucho en las propagandas. Este tipo de fármacos, de medicamentos, lo que tiene es difenhidramina, ¿sí? La difenhidramina es un antihistamínico, es un antialérgico, que tiene como efecto adverso, que produce como efecto adverso sedación y somnolencia. Entonces, por ese efecto adverso que tiene, los laboratorios la diseñan y la fabrican también, la elaboran para tratar el insomnio. Aprovechando ese efecto adverso, la usan para tratar el insomnio. Entonces, por eso es que el Sleepy y el Melatol-Difen son medicamentos que tienen difenhidramina. ¿Bien? Para producir, por producir la sedación, se formula entonces para tratar el insomnio. Se tiene que utilizar, si es importante, solo en el insomnio ocasional. O sea, este tipo de fármacos, que a pesar de ser de venta libre, no se recomiendan utilizarlo durante un periodo largo de tiempo, sino más bien un periodo corto de 3 a 5 días. ¿Sí? No se recomienda más que eso. Y por lo general, la posología recomendada es de un comprimido, si que la persona ingiera un comprimido al día, a la noche, ¿sí? 1 o 2 horas, entre 1 o 2 horas antes de acostarse, ¿sí? Entonces, de esa forma ya le hace efecto para conciliar el sueño. Creo ¿Bien? que ¿por qué no se puede ir más de 3 o 5 días? ¿Porque se hace costumbre tomarlo? Sí, también, porque hay cierta ¿Por qué dependencia. meten las propagandas? Porque dice que no es... ¿cómo es? Sí. Bueno, como que dice que no es... no sé lo Que no te acostumbras. Claro. Sí, que no produce Claro. acostumbramiento. Pero Pero sí, en realidad sí, las propagandas son bastante. Después hay una clase de marketing que les iba a mostrar algunos videos de propagandas, incluso viejas también, porque se daban hace unos años, que sí, siempre hay una ley, siempre hay leyes de medicamentos para la publicidad de medicamentos de venta libre, y muchos se saltean un poco esas leyes, pero bueno, en realidad no produce acostumbramiento como una benzodiazepina, Sí, obvio. pero sí se genera cierta dependencia, Sí. porque la persona termina pensando o termina sintiendo que necesita de eso para dormir. Entonces es más que nada por una condición psíquica también de uno, de pensar que lo necesito toda la noche. Entonces, bueno, ya la compré, me sirvió, lo uso siempre Claro. para dormir, pues esta es mi solución. Lo ven como, entonces a eso va. Ellos te ponen no produce acostumbramiento para atajarse de que no es una benzodiazepina, pero sí genera cierta dependencia. Claro. El paciente se termina acostumbrando un poco y termina sintiendo que lo necesita para dormir. Y de hecho, otra cosa que lo tienen que aclarar, que si se fijan en las propagandas, te lo ponen tipo un segundo. Una Te pantalla deja negra, una pantalla negra después te salta que te dice, te lo deja un segundo, no te deja ni leerlo, que dice que no, por favor, si vas a tomar este medicamento, dormir 8 horas no menos si vas a conducir al otro día, porque claro, como te da somnolencia, es un peligro, Sí. porque en un estado así uno no puede, por ejemplo, manejar. Entonces te ponen ese aviso porque lo tiene que tener sí o sí, pero te lo ponen, claro, un segundo. Sí, Así, bueno, el pantalla negra desapareció. El que yo vi de Sleepy, te pone letra chiquitita, y... Sí, también, eso A ver también. qué dice. Sí, por eso. Abajo, por lo general de las propagandas dice
por lo general, consulte cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Siempre te ponen eso. Pero en este tipo de pandas, como lo tienen que aclarar sí o sí, te lo ponen así un segundo. Pero bueno, ahí se fijan lo que son las publicidades también. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Hasta ahora lo que se viene cumpliendo en cuanto a eso es que todas las publicidades que hay son medicamentos de venta libre. O sea, eso ya es extremo, no se pasa. Pero bueno, igual hay mucha mentira. Te venden siempre como la solución mágica, el tafirol, el ibuprofeno, o sea, mucho marketing igual. Sí, muchísimo. Ahí se aplica todo ahí. Como si fuera la solución a tu problema. Exactamente. Tomate que es la solución en todo. Bueno, fármaco para tratar el insomnio, a mí particularmente yo lo recomiendo un poco más porque es más natural, que es la melatonina. La melatonina es la hormona que nos induce el sueño a nosotros. De hecho, la melatonina se sintetiza, nuestro cuerpo la sintetiza de noche, por ejemplo. Y por eso no se recomienda, y ahora vamos a ver las medidas para la higiene del sueño. Por eso es que se recomienda siempre dormir con luces apagadas, generar un clima de oscuridad, de silencio, porque en ese clima es cuando se empieza a sintetizar melatonina, que es la que induce el sueño y gracias a eso nos dormimos. Entonces, estos fármacos que, por ejemplo, el melatol el melatol y el melatol plus, los dos tienen melatonina de 3 miligramos, entonces es un poco más natural, porque vos estás ingiriendo algo que tu cuerpo lo sintetiza, entonces no es como la difenhidramina, es un poco más tranqui esta medicación. Y bueno, los pacientes sí tienen que tener la precaución en cuanto al manejo de automóviles y maquinarias durante el periodo inicial del tratamiento, la hipersensibilidad, o sea, la alergia que puede llegar a haber en el embarazo y la lactancia y en menores de 18 años. O sea, si bien el medicamento, la melatonina, es una hormona que se sintetiza normalmente en el cuerpo, siempre hay que consultar cualquier cosa al médico en caso de estar en el embarazo y en periodo de lactancia por las dudas antes de ingerirlo, ¿sí? Y en el caso del manejo de los automóviles y maquinarias, esto era lo que yo les decía, si bien está descrito acá en el melatol, pasa principalmente con la difenhidramina. En el melatol más que nada, lo que pasa es que como la hormona te induce el sueño, por ahí uno se puede levantar al principio con un poco de sedación o con un poco de sueño todavía, pero bueno, no es tan así como en el caso de la difenhidramina. Bien, y esto eran las medidas no farmacológicas que yo les comentaba recién para ayudar a tratar el insomnio y mejorarle y hacer una buena higiene del sueño. Lo que se recomienda, además de llevar la medicación, que esto es importante también decirlo al paciente, es que establezca horarios para acostarse y que trate de respetarlos y que no se acueste un día a las 12, un día a las 4, un día a las 3, porque así no va a hacer una buena higiene del sueño y les va a ser muy difícil conciliar el sueño. Bien, también evitar consumir sustancias que sean estimulantes, por ejemplo cafeína, que es estimulante del sistema nervioso, entonces no te dormís más. Y sobre todo, igualmente evitar el consumo excesivo durante el día y más que nada la noche, sobre todo. Por ahí hay gente que a la noche toma café y bueno, no es recomendable justamente a la noche cuando una hora después te vas a dormir. Y también es importante las comidas, comer en horarios regulares y evitar comer en exceso cerca de la hora de acostarse también, para evitar la pesadez, la molestia, que bueno, también eso impide dormir. Y mantener, esto era lo que yo les decía, condiciones adecuadas de luz, ¿sí? De silencio, asegurarse de lo que sea, dentro de lo posible, el mayor silencio posible, oscuridad, si es total, mejor. Entonces de esa forma se garantiza una mejor calidad de sueño. Bien, vamos a ver la epilepsia, ¿sí? La epilepsia es otra patología, ¿sí? Se da en adultos y desde niños también, en niños también aparece, ¿sí? Y se caracteriza es un trastorno, o sea, la epilepsia es un trastorno crónico caracterizado por convulsiones recurrentes. La enfermedad obviamente es crónica, como recién dije, y
se manifiesta con las convulsiones, ¿sí? Que aparecen, digamos, aparecen sin advertencia alguna, ¿sí? Puede aparecer en cualquier momento, y es un episodio, ¿sí? En el cual hay una disfunción cerebral, ¿sí? Y empiezan a haber descargas anormales. Es como si uno, no es como si se electrocutara, pero sí hay señales anormales enviadas desde el cerebro que le impiden a la persona en ese periodo corto de tiempo realizar actividades y queda bloqueada por alguna manera y empieza a manifestar esa convulsión con temblores. Bien. Bien, los fármacos que se utilizan, ¿sí? Se los llaman fármacos antiepilépticos, ¿sí? Ya dijimos que unos de los fármacos que se utilizan son las benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam y el diazepam. Son dos de esas benzodiazepinas, los únicos dos que tienen efectos anticonvulsivantes. Entonces también en ciertos casos de epilepsia puede indicarse alguna de esas dos benzodiazepinas. Si no, existen también estos antiepilépticos que son los que vamos a ver ahora. Uno es fenitoína, ¿sí? La marca más conocida es Epamin, del laboratorio Elea, que viene en comprimidos. La fenitoína viene en comprimidos nomás para administración oral, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene? ¿Sí? Produce hiperplasia gingival, ¿sí? Que sería como una gingivitis, ¿sí? Y se recomienda la limpieza adecuada de las encías, ¿sí? Hiperactividad, ¿sí? Vértigo, dificultad para enfocar la vista y puede producir anemia e hipocalcemia, o sea, deficiencia de calcio. Bien, por eso generalmente a los pacientes que toman fenitoína suelen tomar algún suplemento vitamínico y demás como para compensar la falta de calcio. Bien, y también pueden aparecer alergias y erupciones cutáneas como efectos adversos. La carbamazepina, ese es otro, ¿sí? Antiepiléptico. El mecanismo no lo vamos a ver, ¿sí? Porque no es que está dilucidado, pero es bastante complejo y hay ciertos detalles que no se han investigado del todo, que están en estudio, así que por el momento no lo vamos a ver. Sí, saber que son las drogas aprobadas y que se ha demostrado que son eficaces para tratar las convulsiones. Bien, fenitoína y carbamazepina. Bien. La carbamazepina va a producir como efectos adversos, administrada a las dosis terapéuticas, alergias, dermatitis, daño hepático, ¿sí? Daña el hígado y produce somnolencia y visión borrosa. ¿Bien? Las marcas más conocidas, ahí yo les puse, una es del laboratorio Novartis, el Tegretol, que es el amarillo. Bien, y después tenemos, por ejemplo, la carbamazepina del laboratorio de Inver Pharma, que es ese blanco y verde. Bien. Bien, otro fármaco es el fenobarbital. Fenobarbital. La marca conocida es Luminal. Bien, este fármaco pertenece a la lista 3, es un psicotrópico de lista 3 y por lo tanto requiere el duplicado, obviamente, y el vale por triplicado en realidad. Requiere el que es el ministerio, que es el DIS, que viene en 3 copias. Bien. Produce como efectos adversos sedación, confusión, alergias, anemia, ¿sí? Y depresión respiratoria, es decir, depresión respiratoria quiere decir que produce, que baja la frecuencia respiratoria, ¿sí? Eso quiere decir depresión respiratoria. Y después tenemos otros, o el último fármaco, que es el valproato de magnesio y el divalproato de sodio. Bien, estos dos.
Estos dos fármacos también todos vienen en comprimidos, ¿sí? Este también no es de excepción, y las marcas más conocidas son, por ejemplo, el valproato de magnesio, el Logical, es el nombre comercial del laboratorio Teva, y del laboratorio Abbott, el Valcote, ¿sí? Que es el divalproato de sodio. Bien. Como efectos adversos, ¿sí? Con la administración a dosis terapéuticas de ambos, ¿sí? Pueden causar anorexia, náuseas y vómitos, sedación, alergias, ¿sí? Y hepatotoxicidad. También es tóxico para el hígado. Eso quiere decir hepatotoxicidad. Bien. Y bueno, las marcas son ahí las indicadas. Estos serían los 4 fármacos que se utilizan para tratar la epilepsia. Bien. ¿De lista, todos esos son de lista 3 o solamente el No, el fenobarbital. El valproato de magnesio y el divalproato de sodio ya no pertenecen a ninguna lista. Para estos dos no se pide duplicado. Para la carbamazepina y la fenitoína tampoco. Solo para el fenobarbital, que es lista 3 todavía. El resto ya no se considera. Después de los que les dije acá, de los anteriores, por ejemplo, vamos a ir desde el Parkinson, levodopa, carbidopa no es ni psicotrópico ni estupefaciente, no requiere duplicado. Después, para el Alzheimer, donepezil y memantina, antes se pedía, ahora ya no. Para ninguno de los dos es necesario. Y porque tampoco no son lista psicotrópicos lista 3 o lista 4. Después, antidepresivos, todos los que están ahí son lista 4, psicotrópicos lista 4, ¿sí? Antidepresivos y los ISRS. Y después, los antipsicóticos, el haloperidol y los atípicos, el haloperidol es lista 4, si mal no recuerdo. Y después, olanzapina, risperidona, quetiapina es lista 4, clozapina es lista 3. ¿Bien? Y bueno, de ahí ya quedó, porque el resto ya es estos que vimos recién. ¿Me repetís el nombre comercial del divalproato de sodio? Valcote, con B corta. Valcote. Así. Valcote. Ese es el nombre comercial del divalproato de sodio. En niños se usa mucho el Valcote. Bien. Y bueno, después ahora salió en este último tiempo la